Solamente daremos la introducción a este gran y importante tema que está en el capítulo 21 del conflicto de los siglos. Muy importante ese tema, muy importante, porque tiene que ver con la necesidad de despertar, un despertar religioso. Si yo les preguntara, ¿qué ocasionó este despertar? ¿Alguien sabría? Podríamos decir un gran reavivamiento religioso, o podríamos decir un gran un reavivamiento religioso. ¿Qué ocasionó? Si es un reavivamiento religioso, obviamente tuvo que ocasionarlo un mensaje. ¿Qué fue lo que ocasionó este despertar religioso? ¿Alguien sabe? ¿Y en qué fecha fue? Más o menos en qué tiempo fue este despertar. En ese estudio nos daríamos cuenta de eso, ¿verdad? Pero desgraciadamente no hay mucho tiempo. Hermanos, lo que ocasionó este despertar religioso fue el mensaje de la segunda venida de Cristo, en los años 1820 en adelante. Y todo apuntaba en la profecía. La palabra de Dios tenía profecías previo a la segunda venida de Cristo que tenían cumplimiento y que hoy estamos viviendo en ese mensaje profético que fue dado en ese tiempo bajo el mensaje de la segunda venida de Cristo. ¿Quién predicó ese mensaje? ¿Quién? Eso, digámoslo fuerte. ¿Quién lo predicó? Guillermo Miller. El Señor siempre se valió de siervos en el pasado y lo sigue haciendo hoy. Se vale de hombres o de siervas también para predicar ese mensaje antes a su cumplimiento. Y este despertar religioso vino a tomar lugar en los años 1820 en adelante. Quisiera que leyéramos, abrir la palabra de Dios en el libro de Daniel. Acompáñame por favor rapidito. Libro de Daniel capítulo 12, perdón. Daniel 12, note lo que dice aquí y tome nota de estas palabras porque este mensaje nos dice algo importante. Daniel capítulo 12, versículo 4 dice, ¿estamos ahí? Dice, pero tú, Daniel, cierra el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Qué se le dijo a Daniel? Que cerrara las palabras del libro. ¿Hasta cuándo? ¿Y cuándo es el tiempo del fin? ¿Cuándo comenzó el tiempo del fin? En este estudio lo íbamos a percibir realmente cuándo comenzó el tiempo del fin. Si revisamos las profecías proféticas de Daniel, esas profecías que fueron selladas hasta cierto tiempo, el ángel le dijo, ciérralas hasta el tiempo del fin. Entonces se entenderán. Y dice aquí que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Muchos malentienden este versículo de que la ciencia se aumentará. No está hablando aquí de la ciencia, de la tecnología, de todo eso. Está hablando de la ciencia profética que se iba a abrir en cierto periodo de tiempo. No tiene nada que ver aquí con ciencia. Aquí está hablando exactamente, sella las palabras de esta profecía, sella las palabras de este libro hasta el tiempo del fin. Y en ese tiempo muchos indagarán y buscarán de aquí para allá, y entonces se conocerá la ciencia profética del decálogo de profecías, la rama profecía que se iba a abrir en ese tiempo. Y es importante, hermanos, que entendamos este concepto. Sigue diciendo aquí el versículo 5. Y yo, Daniel, dice, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie. Está hablando de ángeles. El uno está al otro lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas cosas?
Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Note que aquí no está diciendo que el tiempo del fin es cuando Cristo viene. Hay una frase que se llama el fin del tiempo y otro se llama el tiempo del fin, que no es lo mismo. Y dice aquí que en el tiempo del fin estas cosas serán cumplidas. Y lo dice el versículo 8: y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel. Note que le vuelve a repetir: anda, Daniel, pues estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Lo vuelve a repetir. Así es que, hermanos, si hay un pueblo que conoce la consecuencia profética de la palabra de Dios, sabemos nosotros cuándo comenzó a entenderse esta profecía. Y el mensaje de esta tarde hablaba de eso. Siempre cuando llega el cumplimiento de una profecía, Dios levanta a un siervo. No levanta uno, a veces levanta muchos. Por ejemplo, cuando se llegó el cumplimiento de la profecía de la mitad de las 70 semanas, la última semana de las 70, el Señor levantó a un hombre para que anunciara el mensaje del primer advenimiento de Cristo. ¿Quién fue? Juan el Bautista. Dios levantó a ese hombre para que apuntara los ojos del hombre al cumplimiento de la profecía. Así también en este gran despertar religioso iba a suceder un cumplimiento profético muy importante en la historia de este mundo. Y tenía que ver con la profecía. El conflicto de los siglos, página 355, dice: en la profecía del primer mensaje angélico, en el capítulo 14 de Apocalipsis, se predice un gran despertamiento religioso bajo la influencia de la proclamación de la próxima venida de Cristo. Se ve un ángel volando en medio del cielo, teniendo un evangelio eterno que anunciar a los que están sobre la tierra, a cada nación, tribu, lengua y pueblo, y a gran voz proclama el mensaje: temed a Dios, porque ¿qué? Porque la hora de su juicio llegó, y adorar al que hizo el cielo, la tierra, la mar y las fuentes de las aguas. Si yo les preguntara en qué tiempo tuvo este mensaje su cumplimiento, ¿en qué año fue? En el año 1843, cuando Guillermo Miller comenzó a predicar la venida de Cristo. Muchos juzgan a Miller y a los milleritas que iniciaron este movimiento. También podría preguntarles cuándo nació el adventismo. Pues el adventismo nació exactamente cuando se predicó este mensaje de la segunda venida de Cristo. Guillermo Miller lo predicó antes de 1844, antes del chasco. Y yo, cuando se me dio este mensaje de este capítulo, decía: sin duda alguna que hoy en este tiempo también necesitamos un despertar. Porque unos estamos por aquí, otros estamos por allá, y hay movimientos aquí y acullá. Pero en ese tiempo, cuando hubo este despertar, de todas las religiones se hizo un solo pueblo. ¿Sí o no? Los adventistas del séptimo día no existían en ese tiempo. Existían los adventistas solamente del primer día. Creían, adventistas quiere decir que creen en la segunda venida de Cristo. Consecutivamente, cuando este mensaje fue aceptado, vinieron otras verdades que venían relacionadas con este mensaje. ¿Cuál fue el versículo sobre el cual fue la base de todo este desarrollo profético? Daniel 8:14. ¿Cómo dice? Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Pregunto, ¿vemos en ese versículo que está aludiendo a la venida de Cristo ahí, sí o no? ¿Se ve allí? Lo voy a repetir: hasta 2300 tardes y luego
tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Daniel hecho 14. Allí se ve que está hablando de la segunda venida de Cristo en ese pasaje. No se ve eso. No se ve que está hablando de la segunda venida de Cristo. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué Guillermo predicó que Cristo venía? ¿Por qué tomando ese versículo como base tomó que Cristo venía por segunda vez? Hermanos, es que Miller entendió. Cuando Miller examinó la profecía y examinando textos de aquí y de allá, como dice Isaías, poquito allá y poquito allá, renglón sobre renglón y línea sobre línea, pudo encontrar, hermanos, pudo ver una profecía muy importante a la cual aludía esta profecía de Daniel. Y quiero que leamos estos pasajes del libro. Dice: el mismo mensaje revela el tiempo en que este movimiento debía realizarse. Se dice de que forma parte del Evangelio eterno y que anuncia el principio del juicio. El mensaje de salvación ha sido predicado en todos los siglos, pero este mensaje es parte del Evangelio que solo podía ser proclamado en los últimos días, pues solo entonces podía ser verdad que la hora del juicio había llegado. Las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. Las profecías. Esto es particularmente cierto, el libro de Daniel, pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. Un mensaje relativo al juicio basado en el cumplimiento de estas profecías no podía ser proclamado antes de que llegásemos a aquel tiempo. Pero el tiempo del fin, dice el profeta, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Noten esto. La venida del Señor no podía verificarse antes de esa fecha. ¿Por qué? Si nosotros vemos 2 Tesalonicenses 3, capítulo 2, versículo 3, dice el apóstol Pablo algo interesante allí que tenía que ver con Por eso la palabra de Dios se examina de esta manera, poquito allí y poquito allá, y nos da las claves para entender todo esto. El apóstol Pablo mencionaba aquí en la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, estas palabras que dice. Y si ustedes notan el versículo 1 de segunda Tesalonicenses del capítulo 2, dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Y Él está hablando de la segunda venida de Cristo, dice. Y el versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué menciona el apóstol Pablo? Que la segunda venida de Cristo no vendría hasta que ¿qué? Dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ahí nos da las características, qué es lo que iba a ser, cómo iba a ser ese hombre de pecado. Pero me llama la atención cuando dice que la segunda venida de Cristo no vendría hasta que eso se manifestase, una apostasía mundial, y entonces vendría el hombre de pecado. Nosotros sabemos por la profecía cuándo eso pasó. Nosotros sabemos que esa profecía, dentro de la gran profecía de los 2300 tardes y mañanas, está la profecía de los 1260 días. Y ahí fue donde tuvo lugar esta apostasía que menciona el apóstol Pablo y el hijo de perdición que se levantó en ese tiempo. ¿Y en qué tiempo vino el hijo de perdición a cumplir la historia profética en este mundo? ¿En qué año fue? En el año 530. El año 530 vino a tomar este cumplimiento el hombre de pecado. Y iba a gobernar por
260 días. Y únicamente, hermanos, después que se haya producido la gran apostasía y se haya cumplido el largo periodo del reino del hombre de pecado, entonces podemos ver que Cristo vendría después de eso. La venida del Señor no podía verificarse antes de esa fecha. San Pablo abarca con su aviso toda la dispensación cristiana hasta el año 1798. Solo después de esta fecha debía ser proclamado el mensaje de la segunda venida de Cristo. Tal vez sea difícil para algunos entender la línea profética, pero si ustedes observan 1798, ¿cuántos años faltan para año 1800? Solo 2 años, ¿verdad? 1798, 1799 y seguiría el 1800. Y en 1820 y tantos comenzó a predicarse la segunda venida de Cristo. Y se cumple la palabra de Dios cuando dice: la segunda venida de Cristo no vendrá hasta que se muestre la apostasía, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero desde 1798 entonces el libro de Daniel ha sido desellado. La ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Así como en el caso de la Gran Reforma del siglo XVI, el movimiento adventista surgió simultáneamente en diferentes países de la cristiandad, tanto en Europa como en África. Hubo hombres de fe y de oración que fueron inducidos a estudiar las profecías y que al escudriñar la palabra inspirada hallaron pruebas convincentes de que el fin de todas las cosas era inminente. En diferentes países había grupos aislados de cristianos que por el solo estudio de la Escritura llegaron a creer que el advenimiento del Señor estaba cerca. ¿Casualidad que después de 1898 se desatara esta predicación en Europa y en el continente americano y el continente africano, personas que se levantaban a predicar la segunda venida de Cristo? No, era el cumplimiento profético de la Escritura. Y hermanos, obviamente el Señor Jesús tampoco puede venir hasta que no se haga una obra de juicio. Y lo que se predica en el mensaje del primer ángel es eso. El profeta dice que vio volar por el medio del cielo a un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, tribu, nación, lengua y pueblo. Y clamaba en alta voz diciendo: adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Menciona el juicio ahí también. No solamente, hermanos, por Guillermo Miles fue traída esta verdad, sino muchos otros más que el Señor levantó en el mundo. Y aquí en este capítulo mencionaba varios personajes. Por ejemplo, mencionaba a este doctor Joseph Wolf, un misionero universal. En el año 1821, 3 años después de haber llegado Miller a su modo de interpretar las profecías que fijan el tiempo del juicio, este doctor Joseph Wolf, el misionero universal, comenzó a proclamar la próxima venida del Señor. Wolf había nacido en Alemania de origen israelita, pues su padre era rabino. Desde muy temprano se convenció de la verdad de la religión cristiana, dotado de inteligencia viva y dada a la investigación. Él dejó en uno de sus escritos algo como esto: cómo llegó a convertirse él en un misionero universal. Dice: solía prestar profunda atención a las conversaciones que oía en su casa de su padre, mientras que diariamente se reunían piadosos correligionarios para recordar la esperanza de su pueblo, la gloria del Mesías venidero y la restauración de Israel. Un día, cuando el niño oyó mencionar a Jesús de Nazaret, preguntó quién era. Un israelita del mayor talento, le contestaron, pero como aseveraba ser el Mesías, el tribunal judío lo sentenció a muerte. Y esto se quedaba en su corazón. Era un muy niño, y a la edad de 7 años, por ahí con autosuficiencia propia, le dijo a un vecino: nosotros estamos esperando al Mesías y el pueblo de Israel tendrá un futuro muy venidero. Y el vecino le dijo: no, mijo, ve, estúdiate Isaías 53, porque el Mesías ya vino. Y lo crucificaron y lo mataron. Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios.
Y él se quedó así. Y a la edad de 7 años fue, investigó Isaías 53. Se dio cuenta de que el cumplimiento de Jesús vino y le dijo a su padre: pero ¿por qué mataron a Jesús Nazaret si era un profeta? ¿Y por qué, dice, por qué Jerusalén sí fue destruida? Se cumplieron varias profecías previas después del advenimiento de Cristo. Y así, hermanos, pero el gran despertar religioso no solamente fue en Francia, en Inglaterra, en Alemania, y hasta en Rusia y en otras partes del mundo, pero Estados Unidos fue el centro de ese despertar religioso. Si pudiera contarles y leerles lo que registra la historia, cómo se absorbía ese mensaje. Dice que los maldicientes dejaban de maldecir, los que tomaban dejaban de tomar. Hermanos, fue una conversión total al evangelio, fue un despertar religioso, no solamente en Estados Unidos, pero en todo el mundo. Y yo creo que en este tiempo el Señor necesita hacer un despertar también para nosotros. Y el pueblo de Dios debemos estar listos y prevenidos, porque vendrá ese despertar que nos preparará para la segunda venida de Cristo. Dios les bendiga, hermanos, y que nosotros entendamos. Si más adelante se nos presta el tiempo, concluiremos con este estudio. El sábado ya pues está por terminar, pero quiero pedirles que estudien este libro, El conflicto de los siglos. Aprendemos mucho, porque ahí podemos ver las profecías cumplidas. Hay profecías en la palabra de Dios que ya tuvieron su cumplimiento. Hay profecías que se están cumpliendo y hay profecías que todavía están por cumplirse. El libro de Daniel y Apocalipsis son libros proféticos que ahora deben de entenderse. Y podemos nosotros ver la historia y ver el cumplimiento profético de esas profecías. Por ejemplo, Daniel 2, Daniel 7 de las 4 bestias, y así sucesivamente. Y hoy estamos viendo el cumplimiento de una profecía también. La profecía de los 2300 tardes y mañanas, que tuvo un cumplimiento, y es nada menos que una obra de purificación, que es el juicio. Antes de que Cristo venga, el Señor tiene que haber pasado por juicio a todo el mundo. Pero como dice el apóstol Pedro, es necesario que el juicio comience primero por la casa de Dios. Y una vez que termine el juicio, el Señor se levanta de su lugar en el santuario celestial y dice: consumado es, la obra ha terminado. Y el que ha sido salvo, ha sido salvo. Y el Señor dice las palabras de Apocalipsis capítulo 22 versículo 10, me parece: el que es injusto sea injusto, y el que sea fiel todavía. El tiempo de gracia se terminó. Dios les bendiga, hermanos.